el camino, tú, la verdad, dador de la vida y mi sanidad. Jesús, el Mesías, León de Judá, Cordero inmolado, Príncipe de paz. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Señor bendito, queremos darte muchas gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Señor, gracias por la vida de David. Gracias por la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Háblanos, Señor. Redargúyenos, Dios. Que tu palabra sea como esa espada, Señor. Que nos muestre la verdad y al mismo tiempo nos muestre tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por David, su familia. Te pido, Señor, que tú le des gracia y sabiduría para compartir en este momento. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Estamos bien porque el Señor ha sido fiel con nosotros. Amén. Les quiero pedir, por favor, que abramos en nuestras Biblias en el Salmo 32. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo bendecidos por los salmos? Si se han dado cuenta, no es la regla, no es que todos están, pero muchos de los domingos se está compartiendo de los salmos. Y realmente es una bendición, ¿no? ¿No? Amén. Sí, es una bendición poder ver cómo este libro, que el Señor ha permitido que esté acá en la Biblia, es de tanta bendición. Los salmos, como muchas veces hemos hablado, eran canciones, poemas que se daban en la iglesia, ¿no? Entonces, ahora que estamos aquí después de muchos años, siguen siendo una bendición para nosotros. Amén. Ya, vamos a leer el Salmo 32. Dice la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Quisiera comenzar este mensaje contándoles algo que pasó acá en la Congre hace unos cuantos años, específicamente el 2015.
nos organizamos con algunos de los muchachos, de los jóvenes que estamos acá, y participamos de un campeonato intercongregacional. Había otra congregación que estaba organizando este campeonato y nosotros hemos participado. Y para representar a la congre, porque pudimos conseguir unos cuantos buenos jugadores, hemos salido campeones. Entonces, ¿qué es lo que pasó ese día? Acabamos el partido, todos felices, y me acuerdo específicamente eso, o sea, estar felices de que habíamos ganado. Nos fuimos a cambiar, yo guardé mis cosas en mi maletín y nos fuimos a un lugar a estar entre todas las familias para festejar. Pasó el tiempo, lo que yo no me acuerdo hasta el día de hoy es cuando llegué a mi casa, ¿qué hice con mi maletín? El maletín de toda mi ropa, todo lo que había usado en ese día, los cachos sucios, todo lo guardé y no me acuerdo hasta el día de hoy qué estaba pensando o qué hice, pero lo guardé. La cosa es que ya pasó ese día y no estaba jugando fútbol usualmente. Entonces, tampoco me puse a pensar qué había pasado con el famoso maletín. Y fue así que pasó un par de meses. Pasa el par de meses, estoy hablando por teléfono con mi esposa, yo estoy en mi oficina y me dice, acabo de encontrar tu maletín con todo sucio, mugre. Imagínense, después de un campeonato, los cachos con barro, todo como realmente uno se cambia. Y obviamente no era algo grato para ella, ni nada, ¿no? O sea, bueno, gracias a Dios ese día se pudo lavar las cosas y ya. Pero ¿qué pasó durante esos 2 meses? Si se ponen a pensar, yo estaba viviendo al lado, eso había estado en mi ropero, ya supe. Había estado en el ropero abajo y yo vivía mi vida normal, pero con un maletín hediondo, si quieren decirlo así. O sea, yo no estaba tomando en cuenta de que eso estaba ahí y era algo sucio que debía ser limpiado. Ya me había acostumbrado a vivir con eso. No estaba percatándome de qué había pasado. Mi vida seguía normal. Entonces, de la misma forma, así como yo me he acostumbrado a un maletincito, algo podríamos decir totalmente que puede pasar muy desapercibido, nosotros como creyentes podemos acostumbrarnos a algunos pecados y comenzar a vivir con ellos, convivir. Están ahí, no huelen tan feo cuando no los abres, entonces pueden seguir ahí. Son costumbres, son cosas. En otros casos pueden ser cosas muy grandes también. Pero el punto de todo esto es que muchas veces nos podemos acostumbrar a vivir con lo que el Señor no quiere que vivamos. Puede llamarse hábitos, puede llamarse, no sé, un pecado puede verse en diferentes formas. A veces pasa una vez, a veces se reitera y pasa seguido, y a veces ya en otras oportunidades puede llegar a ser hábitos. En ninguna de las 3 circunstancias el Señor quiere que eso esté en nuestro corazón. Entonces, así como yo podía acostumbrarme a un pequeño maletín guardado, así también nosotros podemos acostumbrarnos y no tomar en serio lo que el Señor quiere que cambiemos. ¿Cuántos se identifican con eso? Nos ha pasado, ¿no? Puede ser cosas pequeñas. Vamos a ir viendo más adelante. Puede ser la mentira, puede ser el engaño, puede ser el chisme, pueden ponerle el nombre de cada uno con respecto a analizando su propio corazón. Pero el tema es que tendemos a evadir y hasta, en algún caso, hasta justificarlo, porque no queremos tratarlo. Entonces, 2 frases que están en su boletín que dices, si no confesamos nuestros pecados, no podremos experimentar el perdón de Dios. La Biblia y la palabra de Dios nos muestra que la forma en la que el Señor nos perdona los pecados es mediante la confesión. Cuando confesamos,
con nuestra boca lo que estamos haciendo. Entonces, si estamos lejos de eso, estamos más lejos del perdón de Dios. Y después dice, la verdadera felicidad y paz solo se puede encontrar en la redención. Esta tarde vamos a ver cómo la verdadera felicidad y libertad la podemos experimentar cuando el Redentor nos libra de nuestros pecados e iniquidades. Para esto vamos a entrar al punto número 1, que dice el gozo de ser librados del pecado. Antes de volver a leer los primeros versículos de este capítulo, quisiera darles un poco de trasfondo de qué es lo que estaba pasando con el rey David cuando escribe esto. Ustedes pueden encontrar en 1 Samuel 11 el evento en el que el rey David, cuando tenía que ir a la guerra, se queda en su palacio. Y no solo se queda en su palacio, sino que estando caminando en su palacio, ve a una mujer y después comete adulterio con ella. Y no se queda ahí. La mujer se embaraza, la guerra continuaba. Entonces, lo que hace el rey David es busca la forma en la que el esposo de ella, que estaba en la guerra, muera, para que no sea tan evidente su pecado. Comete adulterio y asesinato, si quieren decirlo así. Y lo pueden encontrar en 1 Samuel 11. ¿Qué es lo que pasa después? Lo que pasa es que el Señor no está contento con eso. Y en 1 Samuel 12 envía al profeta Natán para que le cuente una historia. No sé cuántos han leído. Le cuenta la historia de algo similar a lo que estaba haciendo él. Y cuando David escucha la historia, dice que se enoja. Es más, quería mandar a matar a la persona que había cometido ese error. Y cuando el profeta agarre, le dice, pero tú eres ese hombre. Pum, lo deja ahí. Y el rey David se arrepiente. Entonces, no sabemos, las escrituras no nos cuentan todo lo que ha pasado desde que el rey David endureció su corazón hasta que realmente logra arrepentirse. Pero lo que nos muestra las escrituras es un corazón duro hasta que el Señor le muestra su pecado y después vemos un corazón arrepentido. Este salmo está ligado con el Salmo 51. Ambos están muy de la mano y cuando lean el 32, también busquen tiempo para leer el 51. Y en su casa, por favor, lean 1 Samuel 11 y 12. Va a tener mucho más sentido todo lo que estamos hablando. Van a poder encontrar el contexto. Pero dada esa pequeña introducción, lo que podemos ver primero es un arrepentimiento genuino de David. Después de haber estado endurecido, se ve en 1 Samuel 11 y 12 un arrepentimiento genuino, postrado hasta que realmente Dios lo perdone. Él busca ese arrepentimiento. ¿Y cómo comienza este salmo? Ahora volvemos a nuestro salmo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, gozoso. El rey David, escribiendo esto, se encarga de mostrarnos con 3 afirmaciones de que Dios lo ha perdonado y él está feliz por eso. Por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Comienza, ha sido perdonada su transgresión. Pero después dice, cubierto su pecado. Vuelve a afirmar de otra forma que ha sido perdonado. Y después en el versículo 2 dice, y el bienaventurado aquel cuyo Jehová no inculpa, hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y vuelve a mencionar, entonces él realmente
está diciendo es feliz alguien al cual se le ha perdonado. Es feliz. Una pregunta. Hoy en día, ¿en qué se busca la felicidad? Como han visto en el título del boletín, busca de la felicidad. Muchas veces buscamos en cosas materiales, ¿sí? Podemos buscar en la familia, en diversiones, en entretenimiento. Yo quiero que no me malentiendan acá. ¿Está bien buscar una estabilidad laboral, por ejemplo? Está bien. ¿Está bien buscar que nuestra familia sea unida? También está bien. Y si bien estamos llamados a hacer eso, la verdadera felicidad y el verdadero gozo eterno está en el perdón y estar a cuentas con el Señor. Eso es lo que este pasaje quiere mostrarnos. Podemos buscar la felicidad, como les había dicho, en una buena familia, es algo bueno. En una estabilidad laboral, es algo bueno también. En hacer que otra persona esté alegre, también. Pero todas esas cosas van a terminar un día. Lo que va a quedar eternamente es nuestras vidas a cuentas con el Señor. Y Él habiendo limpiado nuestras iniquidades, como dice la palabra. He utilizado el título de una película que tal vez se han dado cuenta algunos, La búsqueda de la felicidad. En esta película, eso exactamente es lo que pasaba. Era una persona la cual estaba teniendo problemas laborales y quería sacar adelante su familia. Entonces, en este proceso en el que trataba de sacar adelante su familia, todo le iba mal. Perdía el trabajo, conseguía algunas cosas eventuales, pero seguía yéndole mal. Después, de pronto ya no puede pagar el alquiler, lo sacan a la calle, prácticamente con su hijo se va a vivir donde podía. Se ven muchas circunstancias en esa película complicadas. Y perdón para los que no han visto la película, pero la película acaba cuando consigue un buen trabajo y puede sacar adelante a su hijo. Ahora ahí es verdad. Ya nos quieren encasillar que la felicidad es eso, ¿no? Porque la búsqueda de la felicidad y consigue la felicidad en tener, no sé, recursos para estar bien con su familia, para tener una estabilidad laboral, lo cual es bueno, como les había mencionado. Pero la felicidad no está ahí. Una felicidad completa y eterna está en estar a cuentas con el Señor. En que el Señor te pueda ver y tengas la libertad de decir que soy feliz porque el Señor no cuenta mis iniquidades, porque el Señor no cuenta mis pecados, porque el Señor se ha olvidado de eso y me ha perdonado. En eso tiene que estar nuestro gozo y nuestra felicidad verdadera, porque ahí está. Nosotros, una pregunta para todos, ¿somos felices? Amén. O tal vez la pregunta correcta sería, ¿nos hemos dado cuenta que somos felices? Hermano, si tus transgresiones, tu pecado ha sido perdonado delante de Dios, no tienes otra cosa que decir que eres feliz. Aún así la estés pasando mal acá, tienes una vida eterna prometida, tienes un cielo prometido, tienes esperanza prometida. Y para los que todavía podamos estar, si hay alguien acá que no se ha arrepentido delante del Señor, no vamos a poder encontrar lo verdadero y lo que queda eternamente si no hay un arrepentimiento delante del Señor. Y ese es un llamado para todos nosotros. Si alguien todavía no le ha entregado su vida al Señor, entonces tiene que arrepentirse para poder encontrar esto. Y Él está aquí hoy día. Si alguien está andando en pecado,
el Señor también quiere perdonar tu pecado. No quiere que vivas con eso. Vamos a ver cómo David en este salmo relata el sufrimiento que es estar atado al pecado y la libertad que Dios te da cuando logras alejarlo. Es muy importante leer la última frase igual del versículo 2 de este capítulo. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Está hablando de que es feliz el que puede encontrar el perdón de pecados, ¿no? Pero tiene que haber un espíritu que no esté engañando. Realmente un arrepentimiento genuino se debería decir. El Señor va a perdonar al que tenga un arrepentimiento genuino. Amén. Y gracias, Señor. Gracias, porque realmente Él no nos culpa como debería o como podría, pero gracias a Él que nos perdona. Hasta este momento hemos podido experimentar que un verdadero y genuino arrepentimiento es el camino para encontrar la verdadera felicidad y el gozo. Ahora vamos a ver cómo el pecado puede atarnos, pero al mismo tiempo Dios perdonarnos y librarnos. Las dos frases que les he leído al comienzo, que las tienen en su boletín, nos acordaremos. Si no confesamos nuestros pecados, no podremos experimentar el perdón de Dios. El perdón de Dios comienza confesando nuestros pecados. Y después, la verdadera felicidad y paz solo se la puede encontrar en la redención. Solo vamos a poder tener paz el momento en el que podamos vivir en la redención. Para eso ahora vamos a entrar al punto número 2, que dice la forma de ser librados del pecado. Aquí David abre su corazón y básicamente muestra a las personas que vamos a leer esto lo que le sucedió cuando estuvo ensoberbecido en su pecado, que no quería arrepentirse. Y acá podemos ver en el versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Se imaginan la aflicción de David para decir que sus huesos se estaban envejeciendo? David había sido una persona que había estado y habitado y buscado la presencia de Dios todo el día. Pero ¿cuál es la mayor consecuencia del pecado? Nos aleja de Dios. O sea, él que estaba acostumbrado a buscarlo, a adorarle, a llevarle los sacrificios, las ofrendas, de pronto se sentía lejos. Por eso dice que se le envejecieron los huesos. No sé si alguna vez nos ha pasado y cuando tenemos algo pendiente con el Señor, a veces no queremos siquiera levantar las manos en la alabanza. O no queremos venir directamente a la congre. O queremos evitar leer la Biblia. Son artimañas que usa el enemigo. Porque en realidad, cuando estamos en una situación así, más tenemos que acercarnos al Señor. Pero nuestra tendencia como seres humanos es más bien a irnos un poquito más lejos, ¿no? El Señor no quiere eso en nuestras vidas. El Señor quiere libertad. Aquí podíamos ver a David totalmente atado, envejeciéndole sus huesos. ¿Se imaginan un rey? Un rey es una persona que tenía todo. Bienes materiales jamás le faltaban. Él pedía y se le daba. Pero él no estaba buscando y se daba cuenta que estar lejos del Señor era mucho más grave que cualquier bien natural. Esas cosas no le llegaron a satisfacer. ¿Y qué es lo que dice después?
Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando leo ese versículo 4, puedo decir, el Señor es misericordioso con nosotros. Porque David tuvo que escuchar por medio del Señor las circunstancias y al último por el profeta Natán para arrepentirse. Entonces, el Señor, cuando estamos metidos sin arrepentirnos, el Señor va a buscar formas para traernos a Él. Y eso es lo que hizo con David. Tuvo que mandar a su profeta para que le encare su pecado y le muestre lo que él estaba haciendo mal. Y ahí fue cuando se arrepintió. Cuando dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, él ha debido estar experimentando las consecuencias de su pecado. ¿El pecado tiene consecuencias? Muchas. Si leemos todo lo que viene en adelante del libro de 2 Samuel, vamos a ver las consecuencias que David encara posteriormente a su pecado. La espada iba a seguir en su casa, sus hijos matándose, un hijo sublevándose. Todo eso fue consecuencias a su pecado. Y eso es lo que nos dice la palabra en 2 Samuel. Pero el Señor lo había perdonado. ¿Con qué quiero decir esto? Que hay perdón para los que nos arrepintamos, pero que no queremos andar en pecado, porque no queremos tampoco experimentar las consecuencias. Si hasta ahora estamos viviendo en algo complicado, el Señor quiere librarte hoy día. Pero no continuemos, porque tampoco es que las cosas pasan nomás. Igual van a haber consecuencias. El rey David se arrepintió, pero tuvo que sufrir las consecuencias. El Señor no quiere que sigamos en pecado y Él quiere hacernos libres. Y en el versículo 5 entra justamente y dice eso. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ven ese cambio? El rey soberbio no quería pedir perdón y de pronto el Señor le muestra su pecado. ¿Y qué dice? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Cuando hemos declarado algo delante del Señor, que estábamos haciendo un pecado, ¿no han sentido cómo una mochila se cae, un peso en la espalda? Hay libertad en el Señor. Hay libertad. El pecado nos ata, el Señor nos libra. Y eso es lo que está haciendo énfasis el rey David. Y la promesa no va solamente para él. Si leen el versículo 6, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces cuando dice por esto orará, no está diciendo oraré, está diciendo orará todo santo. ¿Quiénes están incluidos ahí? Nosotros. Entonces, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Esta invitación a estar a cuentas con el Señor es para nosotros hoy día también. Y esta palabra que el Señor ha permitido que esté en nuestra Biblia para que podamos leerla y aplicarla. Si vemos en el versículo 7, ¿qué dice? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está mostrando una diferencia
completamente a la que existía en el versículo 3. En el 3 era: mientras he callado, se estaban envejeciendo mis huesos. Y en el 7 está diciendo: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Hermanos, cuando experimentamos el perdón de Dios, hay libertad. Y podemos estar viviendo circunstancias difíciles en esta tierra, pero tenemos libertad con el Señor. Podemos acercarnos con Él, podemos orar con Él, podemos estar en comunión con los hermanos, porque el pecado no nos está atando. Y eso es lo que quiere el Señor. Quisiera darles un ejemplo de algo que ha sido demasiado visible para todos nosotros. ¿Qué ha pasado este enero de este nuevo año en la ciudad de La Paz? Algo que no pasa usualmente: la basura. ¿Cómo ha sido? Totalmente desagradable. Yo me acuerdo el lunes que sacaron la noticia y dijeron: el botadero se ha derrumbado. Entonces yo no vivo cerca de Achocaya, entonces digo: bueno, se ha derrumbado allá, qué macana, pobrecitos, pero lo resolverán, ¿no? Siguiente noticia: los comunarios, los lugareños están bloqueando y no dejan entrar los camiones para que boten la basura. Entonces, ¿qué hemos dicho ahí? No, ya esto un poco me afecta. Porque va a comenzar a acumularse la basura. Y no ha pasado ni 1 o 2 semanas y todo ha comenzado, todos los barrios se veían llenos de basura. Peor los lugares donde había mercados o donde había centros comerciales. Era terrible. Había un olor en la ciudad, era desagradable. Hermanos, cuando dejamos que nuestro pecado crezca es de la misma forma. Primero puede ser una noticia: acabo de pecar. Después puede ser algo que hacemos de vez en cuando. Comienza a aumentar la basura. Y después puede ser un hábito. Ya toda nuestra vida está llena de eso. De esa misma forma, el Señor quiere que no vivamos eso. Quiere librarnos de ese pecado. Por eso la diferencia del rey David entre el 3 y el 7. Se le envejecen los huesos por no poder confesar delante del Señor. Versículo 7. Es libre. Es su refugio el Señor. Nuevamente la relación con Él está muy buena. ¿Cómo se aplica esto a tu vida, hermano? Porque tiene aplicaciones muy diferentes en cada uno de nosotros. ¿Será la mentira en alguno de nosotros? Un hábito de mentira. ¿Será el engaño para otros? ¿Será el chisme? ¿Será que nosotros estamos, no sé, o en un hábito de ver pornografía, por ejemplo? ¿Será? Cada uno de nosotros tiene que analizarse. La Escritura nos está mostrando que el no vivir a cuentas con el Señor tiene consecuencias. Pero cada uno de nosotros ve dentro de su corazón lo que el Señor le muestra. Y eso no quiere que el Señor que esté en tu vida. Sea lo que sea que esté en tu corazón, hermano. No estoy generalizando, cada uno sabe delante del Señor qué es, si hay, si no estamos a cuentas con el Señor. El Señor quiere librarte de eso, porque el pecador es el más afectado. No existe, los demás sí, obviamente cuando alguien peca, puede su pecado salpicarnos, ¿no? Pero el que pierde la relación con el Señor, el que se aleja de la iglesia, el que busca sus propias cosas y está lejos de Dios, somos nosotros mismos cuando pecamos. Y el Señor no quiere esto para nuestras vidas. No quiere esto para sus hijos. No callemos.
si no busquemos el perdón y estar a cuentas con el Señor. Acá quisiera leerlos, no necesitan ir, pueden anotarlo, en 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Nuevo Testamento, por medio de Juan, volviendo a afirmarnos la misma verdad. La confesión de pecados es clave para encontrar el perdón delante del Señor. En este punto hemos podido ver que cuando existe un verdadero arrepentimiento, Dios nos perdona y nos da libertad. Ahora vamos a ver cómo Dios nos instruye para que andemos conforme a sus promesas eternas. Las dos frases que están en su boletín. Si no confesamos nuestros pecados, no podremos experimentar el perdón de Dios. Si no hay confesión de pecados, Dios no nos puede perdonar. Puede sonar hasta obvio. Si alguien no te pide perdón, difícil le vas a perdonar. Puedes perdonar, pero tiene que haber delante del Señor. Se hace con confesión de pecados. Uno se arrepiente y confiesa sus pecados. Después dice, la verdadera felicidad y paz solo se puede encontrar en la redención. Y aquí entramos al punto número 3. El camino del justo alejado del pecado. Van a notar en el texto cómo ahora se invierten los papeles. Primero estaba hablando el rey David en primera persona. Estaba diciendo cómo era bienaventurado el que se le había perdonado los pecados y había mostrado este arrepentimiento. Ahora, él va a escribir lo que Dios le ha respondido. Entonces, se van a dar cuenta al tiro. Es un cambio en la persona cuando se está redactando. Dice, te haré entender y te enseñaré, es Dios hablando, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces aquí nos está mostrando el rey David, ¿qué es lo que le responde el Señor? Después de que él se ha arrepentido, le ha mostrado de que estaba realmente, que había una convicción de pecado y Dios lo ha perdonado, ahora el Señor le da instrucciones. Y básicamente le está diciendo que quiere cambiar su mente para que él no peque más. No queda solamente en arrepentirse, si se dan cuenta, y en pedir perdón. Está mostrando que Dios le dice a David que tiene que haber un cambio de rumbo. Qué interesante, ¿no? Es un cambio de rumbo, un cambio de actitud. Por eso le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es un camino que debe andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor no quiere que nuestros cambios sean por el momento. Quiere un cambio trascendental, que continúe, un cambio de rumbo. El rey David necesitó del profeta Natán para poder ver su pecado. Pero ahora el Señor le está diciendo, ya no quiero usarlo al profeta Natán para que veas tu pecado. Quiero que tú te alejes de él, en otras palabras. Y podemos leer en Romanos 12:2 algo similar. La palabra de Dios en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? En la medida en la que el Señor cambie nuestros pensamientos. El Espíritu de Dios nos recuerda la palabra que hemos estudiado, que hemos leído. El Espíritu está todo el tiempo en nuestra vida, jalándonos la oreja, moviéndonos y guiándonos por donde debemos andar. Pero es muy importante la lectura de la palabra para que el Espíritu de Dios transforme nuestra mente. Esa es una de las formas principales en la que Dios nos encamina. Entonces es claro lo que le dice aquí a David. Le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y le da el ejemplo para que no seas como un caballo que te tengan que jalar para que vayas a algún lugar o tengan que ponerte algo en la boca para que refrenes tu boca, para que no andes. A veces nosotros estamos esperando eso de los líderes y los pastores, ¿no? Así me tienen que hablar, me tienen que decir. El Señor los va a utilizar a ellos para cambiar tu vida, pero el Señor quiere cambiar tu vida por medio de su conocimiento. Quiere que tú sepas andar. Hemos hablado hace un rato, puede ser la mentira en algunos casos. ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor no le gusta la mentira. ¿Qué le dice el chisme? Igual, ahí dice sobre eso. Si hubiera un hecho de corrupción en tu trabajo, el Señor no le gusta, o que mientas, ¿me entienden? Esto se va haciendo vida en nuestro diario vivir. El Señor quiere librarnos de todo esto, quiere quitarnos el pecado y quiere darnos una vida eterna, pero desde esta tierra una forma en la que podamos aprender cómo vivir. Me acuerdo hace varios años, tuvimos la oportunidad de ir a un retiro de jóvenes acá en la Congre. Y dentro del grupo había un muchacho que en esas épocas donde no era, se sabía que existían los GPS, nadie tenía, él tenía. Y fue interesante ver cómo él, así yo primera vez que veía a uno de cerca, podía saber dónde estábamos. Se sabía exactamente dónde estábamos en el bus. Estábamos en un bus y mira, estamos aquí, así tenía su mapa, ¿no? Y bueno, todos ahí un poco asombrados, ¿no? Increíblemente ahora muchos celulares ya tienen esta aplicación. Pero es interesante ver cómo, por medio de los satélites, esta herramienta podía decirle exactamente dónde estaba y él podría escoger su camino. Obviamente el conductor era el que estaba manejando, pero si él se hubiera quedado en medio de la nada, con esa herramienta hubiera sabido dónde estaba. Yo no tenía, o sea que yo me hubiera perdido, digamos, o preguntando, ¿me entienden? Hermanos, la Biblia es mucho mejor que un mapa o un GPS para ubicarnos dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Es la palabra de Dios la que nos va a guiar día a día. ¿Pero qué tenemos que hacer? Abrirla, leerla, obedecerla. Que no sea un libro más en nuestro estante. No vamos a poder encontrar que el Señor analice totalmente nuestra vida mientras no estemos cerca de Él, buscándolo en tiempos de oración, leyendo. El Señor utiliza eso para hacer que crezcamos espiritualmente. Y eso quiere con cada uno de nosotros. Eso es lo que realmente Él quiere. Hace un par de meses he compartido acá y algo que les decía que es algo que para mí es algo muy fuerte y quiero recordárselos hoy día. A veces tengo la oportunidad de charlar con jóvenes y hay algo que expresamos y decimos, ¿no? Nos ha pasado varias veces. Decir, el Señor no me está hablando en este momento. ¿Nos ha pasado? Yo muchas veces me he llegado a sentir así.
Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Puede ser que el Señor, y ocurre, no te esté hablando en un área específica de tu vida. Y el silencio también lo usa el Señor para tratar nuestras vidas. Pero el hecho de decir que Dios nos esté hablando suena a decir que Dios nos hubiese abandonado. Hermanos, si a nuestra Biblia le llamamos la palabra de Dios, el Señor, cuando la leemos, nos habla todos los días. Entonces podemos decir, nosotros no estamos leyendo. Puede ser que el Señor se postergue en responderte un asunto específico. Puede ser. Pero el Señor te va a alimentar lo suficiente para encarar la dificultad de cualquier problema a través de su palabra. Hasta que Él decida aclarar las cosas en asuntos que no ha querido responder. ¿Se entiende? No tenemos excusa, no estamos abandonados. No nos abandonemos nosotros mismos. Eso es muy importante. El versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, lo rodea la misericordia. ¿No les ha pasado que vemos a personas que andan mal y les va bien? A nuestros ojos, ¿no ve? Roba y nadie lo encuentra y tiene más plata ahora. O miente y encima le lo ascienden en el trabajo. O engaña y se lo lleva todo. Hermanos, oren por el impío, porque no va a encarar, tal vez encare una justicia en la tierra, puede ser, pero va a encarar la justicia delante del Señor por cada una de esas mentiras. Que el Señor permita que se pueda arrepentir antes de irse. Por eso cuando la palabra de Dios dice, muchos dolores habrá para el impío, no se está refiriendo específicamente para esta tierra solamente. Hermanos, si un impío no se arrepiente, va a pasar una eternidad lejos del Señor. Y esa promesa no la tenemos nosotros, tenemos la contraria. De que, ¿qué es lo que dice la siguiente parte? Mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. De que si hemos confesado nuestros pecados, de que si tenemos una relación con el Señor, de que Él nos ha salvado, entonces vamos a vivir eternamente con Él. Donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza. Esa es nuestra esperanza. Por eso la búsqueda de la felicidad acaba cuando encontramos al Señor. Porque nuestra felicidad puede ser eterna, en la promesa eterna que tenemos, a pesar de que podamos experimentar tribulación en esta tierra. Podemos tener fe de que Él nos sostiene. No nos va a dejar y nos va a sostener. El último verso dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Quiero leerles mi versículo favorito. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, Cristo, por nosotros se hizo pecado, murió por mis pecados, para que nosotros seamos justos delante de Dios. Esa es la esperanza. Y a esto está apuntando el rey David. A que la persona que se arrepienta va a encontrar libertad y perdón de pecados en Él. Porque Él vino a morir por mí y por ti.
Entonces, hermano, el Señor no quiere pecados escondidos. El Señor no quiere hábitos. El Señor no quiere nada pecaminoso en tu corazón. Acuérdense de este capítulo. Que no tengamos que estar como el profeta, como el rey David, hasta el punto de que se nos envejezcan nuestros huesos para darnos cuenta de que estamos andando mal, sino que podamos arrepentirnos oportunamente. Puede haber personas que están ya muy involucradas en su pecado, pero puede haber otras que es algo sutil y algo que hasta podemos intentar justificarlas, pero ha sido una mentira por algo bueno. Al Señor no le gusta la mentira. No hay mentira buena. Entonces, es el Señor que cambia nuestras vidas y nuestros corazones y que perdona nuestras iniquidades. Y en Él podemos encontrar libertad y gozo. La búsqueda de la felicidad termina en encontrar el perdón de pecados en Él. Quisiera que nos pongamos de pie mientras los músicos pasan. Quiero que juntos oremos. Si la palabra de Dios ha hablado a tu corazón, no quiero que te quedes con esto hoy día. De que ha sido una palabra interesante, pero que no haya lo que continúa y que está muy explícito en el versículo 5, el perdón de pecados. Si el Señor te ha hablado hoy día y te está llamando al arrepentimiento, quiero que oremos juntos ahora. Y también si después quieres pasar adelante para que oremos por ti, vamos a estar para orar por ti. Entonces oraremos juntos. Señor Jesús, quiero pedirte que esta palabra hable a nuestros corazones, Señor. Señor, si hemos estado cohabitando con el pecado, sea de una forma muy explícita o de algo muy sutil, Señor, tú nos perdones. En ti hay perdón, en ti hay salvación, en ti hay esperanza, Señor. Señor Jesús, te pido que cambies el corazón de cada uno de los que hemos vivido acá. Y si esta palabra va a ser para alguien más adelante, que se la recuerdes el momento en el que quiera endurecer su corazón. Que no tengamos corazones duros delante tuyo, sino corazones humillados. Por favor, Señor Jesús, perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. El camino, tú, la verdad, dador de la vida y mi sanidad. Jesús, el Mesías, León de Judá, Cordero inmolado, Príncipe de paz. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Rey vencedor y grande es su amor, que en la cruz le entregó. Rey vencedor, quien al morir el velo rasgó. La tumba no lo pudo retener. Él vive y él reina con poder. Tú, el camino, tú, a tu la iglesia. Y mi sanidad. Jesús, el Mesías, León de Judá,
no tendrán fin. Tu imperio y tu paz no tendrán fin. Tu imperio y tu paz no tendrán fin. Oh, eres mi vencedor, vencedor, Salvador, Redentor, Sanador, vencedor, Salvador. Tú eres mi Redentor y Sanador, vencedor, Salvador, Redentor, Sanador, vencedor, tu imperio y tu paz no tendrán fin. Tu imperio y tu paz no tendrán fin. Hazlo fuerte a nuestro Dios.